Mira para esto, si nosotros vamos a la iglesia, eso nos coge 40 minutos. Si vamos a la playa, son unos 45 minutos a una hora, dependiendo del tráfico. Llevar al niño a la escuela es media hora. Si queremos visitar a un amigo al otro lado de la ciudad, estamos hablando de casi 2 horas. Y uno se pregunta entonces, ¿cómo es que las ciudades modernas se han hecho tan extensas y cómo eso nos afecta en nuestro día a día? Y muchas veces ni cuenta nos damos. Esto aquí es el final de la ciudad de Miami. Esta es la 177 Avenida o Chrome Avenue, como se conoce aquí. Y ya de aquí para allá no hay más nada, no hay más ciudad. De aquí para allá ya comienza lo que serían los Everglades. Y justo aquí donde estoy en la milla 18 de la Chrome Avenue. Hacia abajo está Homestead, que es una ciudad donde viven miles y cientos de miles de personas que vienen también a Miami todos los días. Y hacia allá obviamente están otras ciudades del sur de la Florida. Pero los cientos de miles de personas que viven en esta zona de la ciudad se desplazan todos hacia el centro de la ciudad, o casi todos, porque allá están los trabajos, allá están las escuelas, allá está la vida económica de la ciudad de Miami. Y esto que te lo digo casualmente porque nosotros conocemos personas que se han mudado hacia las afueras de Miami, como en el caso de Homestead, amigos de la iglesia que compraron casa allá abajo y tienen casualmente que hacer ese desplazamiento diario desde allá hacia el centro de la ciudad para trabajar y en las noches entonces de regreso. Y es un trote, como decimos los dominicanos, es una pesadilla muchas veces, si se quiere decir de esa manera, el hacer eso, porque el tráfico, la congestión, el embotellamiento te roba muchísimo tiempo de tu día. Quizás 1 hora y media hacia acá, 1 hora y media hacia allá, si no hay ningún accidente en la carretera, ni mucho menos, porque se vuelve realmente una rutina que con el tiempo es cansón. Quizás te mudas muy emocionado a una casa grande en las afueras de la ciudad, buscando economía, porque en el centro está todo muy costoso, pero con el tiempo te das cuenta que eso barato te sale caro. Y eso sin contar el asunto del costo de los peajes, que aquí en la ciudad de Miami hay donde quiera, todas las carreteras tienen peajes, el costo del mantenimiento del carro, que es bastante, el costo de la gasolina, que se te va, el dinero que se te va en gasolina todo el tiempo haciendo eso. Y sin contar que se te complica más la vida si tienes niños chiquitos, si tienes trabajos muy, tú sabes, tu esposa tiene un horario, tú tienes otro horario, etcétera. Es complicado realmente. Y esta es una situación que se da no solamente en Miami, sino se da en muchas ciudades alrededor del mundo. Las ciudades cada vez más se extienden hacia los lados, lo que crea entonces gigantescos suburbios, como se llama, o sectores o barrios, urbanizaciones que están en las afueras de la ciudad. La gente se muda afuera buscando economía, pero indiscutiblemente todos tienen que desplazarse a la ciudad a la misma hora, lo cual crea congestionamiento, tráfico, caos y de todo. Y aquí aparece entonces otro problema. Como las ciudades son tan extensas, son tan grandes, tan esparcidas, entonces viene el problema de las infraestructuras. Que constantemente las ciudades tienen que continuar haciendo más carreteras, más carriles, más escuelas, más tuberías, más electrificación. Por ejemplo, mira, esta avenida, si bien está bien lejos del centro, ves toda la infraestructura que tiene de iluminación de noche. En fin, es más gasto que se le añade al costo de vivir en ciertas ciudades. A medida que la ciudad se expande y se expande y se expande, entonces el uso del carro es obligatorio, porque es obvio que desde donde yo estoy hasta el centro de la ciudad hay un tramo bastante lejos que en el transporte público, si lo hiciera, sería muy complicado, porque las distancias en ciudades como Miami son tan lejanas que el transporte público, si funciona de una manera que no es conveniente a la hora de tú desplazarte desde el extremo oeste de la ciudad o el extremo sur de la ciudad o el extremo norte de la ciudad hacia el centro. Son distancias tan lejanas que no puedes quizás decir voy a usar una bicicleta porque sencillamente es muy distante, o voy a caminar tampoco. A pesar de eso, en los diferentes barrios o urbanizaciones que se van desarrollando, pues se trata de que las personas tengan todo lo necesario
necesario cercano a ellas. Por ejemplo, supermercados, escuelas, hospitales o clínicas pequeñas, en fin. Y por muchas soluciones que se les dé a los residentes en las afueras, aún así la gran mayoría de la población tiene que desplazarse hacia el centro. Cuando las ciudades se expanden, afecta a algo muy importante y es, por ejemplo, mira, esta zona es una zona agrícola o era una zona agrícola. Sin embargo, están haciendo residenciales o urbanizaciones aquí en esta zona de Miami, lo cual va eliminando la posibilidad de las tierras tú sabes, que se usan para cultivo y esas cosas. Y eso sucede en muchísimas ciudades que se expanden, que van perdiendo espacio para las labores agrícolas o las labores agroindustriales. Por ejemplo, aquí en Miami hay una parte en el Doral que tú vas por ahí y tú te encuentras con un gran corral en pleno Doral que está lleno de vacas. Hace tiempo que no voy por ahí, pero cuando yo pasaba por ahí veía muchísimas vacas en plena ciudad. Y tú dices, oye, ¿esto cómo es? Bueno, ese era un hato de vacas, o sea, un lugar para vacas. El dueño todavía lo tiene ahí en plena ciudad, no ha decidido vender, pero en algún momento eso puede cambiar y ahí empezarán a hacer grandes torres, altas torres o residenciales de los que están haciendo en el Doral. Así que la ganadería y los cultivos y todo eso se ven todavía más desplazados a zonas más alejadas de la ciudad porque la ciudad le está ganando espacio al campo. Y aquí en esta zona de Miami, todo lo que tú puedes ver son urbanizaciones nuevas, una detrás de la otra. Algo que sucede también es que las distancias cambian la vida social. Te digo un poquito más adelante sobre eso. Mira, Ana tiene una amiga que vive en North Miami Beach. Eso está 1 hora y pico, 1 hora y 40 minutos y hablan muchísimo durante la semana. A veces hablan 1 vez o 2 veces a la semana y a veces pasan, bueno, la última vez que fuimos yo ni me acuerdo, pero pasan meses y meses y meses y uno no se ve por lo lejos que está eso. Y así sucede no solamente con ella, con otras personas. Mayormente los amigos que uno ve son los que vemos en la ¿cómo se llama? En la iglesia, que los vemos todos los sábados, que nos queda 40, 45 minutos dependiendo del tráfico. Pero esos amigos, o esa amiga de Ana específicamente y otras, están en la misma ciudad, pero la distancia es tan lejos entre un lado y otro, que la última vez que la vimos, ya hace varios meses, hacía como 1 año y medio, 2 años que no la veíamos. Y tú dices, wow, pero ¿cómo va a ser que están en la misma ciudad no se ven? Y sucede en Miami, quizás en Nueva York, quizás en Los Ángeles. Cuando fuimos a Los Ángeles, una ciudad inmensa también. En el mismo Santo Domingo, mi país. Me imagino que en Buenos Aires, en México, etc. Cuando las distancias son tan lejos, la gente pues tiende a no juntarse tanto como antes. Y de hecho, en nuestros países muchas veces sucede que tú estás en el barrio y tú dices, ay, mira, vamos a visitar a fulanito que vive ahí, tú vas y visitas a fulanito. En este país no, aquí uno tiene que planificarse. Déjame llamar a fulano por si fulano está en su casa, por si lo puedo visitar, para yo no darme un viaje de 1 hora para allá para, encontrar que fulano no está y de mi viaje de balde. ¿Tú me entiendes? O sea, es una temática diferente cuando la ciudad es tan grande y la manera en que tú socializas ya no es lo mismo que cuando la ciudad era más pequeña o, por ejemplo, el mismo caso de aquí de la ciudad de Miami. Los que viven en el centro de Miami, en el downtown de Miami, ellos viven en sus torres allá arriba, como te hablaba en el video anterior, y ellos bajan, ahí mismo tienen cafeterías, tienen pequeños negocios, lugares donde ellos pueden socializar. Los que vivimos en los suburbios, en las afueras de ciudades grandes como Miami, es más difícil esa situación de socializar en los pequeños espacios porque cada quien está en lo suyo y las distancias realmente, sencillamente son inmensas. Realmente una gran ciudad tiene muchísimas ventajas, pero también tiene sus lados no tan buenos. Y uno de esos es, como te dije, el asunto del tráfico. Y muchos días del año se te van atascado en tráfico. Y hice un experimento aquí en la ciudad de Miami sobre cuántos días pasamos atascados en esta ciudad en específico. Si no has visto ese video, te lo dejo por aquí para que lo veas y nos vemos en un futuro video.